Bueno, Barcelona logrando una gran clasificación, una vez más sorprendiendo a muchos porque parte en las dos llaves como no favorito y logra quedarse apelando a argumentos que no solo tienen que ver con lo actitudinal, tiene que ver también con destreza, tiene que ver con aspectos tácticos, que tiene que saber con saber interpretar cada momento del juego. Después discutimos la parte estética y si les gusta más o menos. Al final del día el hincha está un poco más emparejado con poder conseguir objetivos. Lo que pasa es que cuando no consigues objetivos y además el equipo no juega como te gusta, pues hay un lío. De la misma manera que si el equipo juega bien y no consigue objetivos, también habrá un lío. Por lo demás, yo creo que hay que tener mucho cuidado de analizar este comportamiento, sobre todo el de Copa de Barcelona, desde la generalidad, desde lo superficial, porque hay un entramado táctico interesantísimo en los dos partidos, señores. No es coincidencia que el Barcelona haya marcado un gol idéntico contra Argentinos Juniors y contra Botafogo. Eso de hacer pressing en determinada zona del campo, recuperar la pelota, caer a zona lateral, que invadan tres el carril central, llegar a esa zona con esos tres que pueden llegar a finalizar o hacer la distracción, esos tres terminan combinando a un toque para la llegada del volante que pisa. Allá fue Johnny Quiñones, en Brasil fue Milton Celis. Hay patrones que se van repitiendo de este equipo que vale la pena analizarlos. Después el comportamiento del equipo. Una cosa es acumular y amontonar gente atrás y luego tirarle un pelotazo al 9. Y otra cosa es defender los espacios con inteligencia, como este Barcelona lo hace. Sobre todo el primer tiempo, que lo vamos a demostrar en breve. El segundo tiempo ya es ese momento de partido en donde te toca sufrir el trámite. Y hay que también saber sufrir el trámite cuando no puedes con argumentos. Cosas que se podrían mejorar, pero por supuesto. Lo que pasa es que nos estamos olvidando que al frente hay un rival que también juega. Yo creo que veo que como lo ningunean ahora con facilidad a Anselmi, todo lo contrario. Este triunfo de Barcelona, esta eliminación de Botafogo, debería tener todavía una nota más alta considerando al maestro que se ha eliminado, porque no se puede ningunear a Anselmi como lo escucho que lo están ninguneando y burlándose del estadístico, su manera de referirse o de hablar del fútbol. A ver, yo no creo que sean unos idiotas los mexicanos, los portugueses para ir a buscarlo. No lo imagino en ese nivel de entendimiento a Deller como para haberle confiado su proyecto. Vamos, que hay que ser un poquito más respetuosos. El hecho de que yo no entienda algo no quiere decir que lo voy a descalificar. Me remonto a la época de la transición de la máquina de escribir a la computadora. Los periodistas viejos de la época criticaban a todo aquel que usaba una computadora como si fuese malo. Y no era malo, era que no lo conocías. De la misma manera, hoy se critica todas estas herramientas que antes eran exclusivas para los clubes. Hoy hay un poco más de apertura y acceso para periodistas. Y los periodistas o los entrenadores que comienzan a usarlos, porque los usan todos, hasta los número uno del mundo, comienzan a utilizar estos recursos. Los que se quedaron atrás y les da temor enfrentarse a aquello, o porque no lo tienen, o porque no lo pueden adquirir, o porque no lo saben manejar, pues comienzan a criticar todo lo demás. Han entrado en esa zona común, típico de una transición generacional. El ignorante se queda criticando, el que es vivo, el que es inteligente y el que quiere evolucionar, pues se mete en la onda y sigue por ese camino, porque el mundo no se va a adaptar a ti, tú tienes que adaptarte al mundo. Regresando al tema, quiero explicar algunas cuestiones del juego. A mí me encantó, por ejemplo, cómo Barcelona hizo una acumulación por dentro para que el rival no te haga sus prioridades. Explico rápido. Botafogo o los equipos de Anselmi se caracterizan en usar muy bien la amplitud de campo. Fijar por fuera, no importa quién, si es lateral, si es un medio, si es un extremo, pero el fijar por fuera, esto es una máxima del fútbol muy conceptual. Si usted ocupa toda la amplitud del campo, quiere decir que usted ensancha al rival porque tiene que disponer más gente o tiene que disponer su gente hacia lo ancho. Automáticamente le van a aparecer los espacios internos, los carriles o los pasillos internos. Hablando de términos, esto no se lo inventó un periodista. Quien ha leído, quien ha estudiado fútbol, pues se relaciona con estos términos porque hay que estudiar el fútbol. No se puede vivir de lo que se decía en 1960, ¿no? Hay que estudiar el fútbol. El fútbol es una ciencia que involucra, mejor dicho, el fútbol es un deporte que involucra mucha ciencia. Retomo, cuando Botafogo ocupa los carriles externos, lo que busca es generar ventajas internas. Barcelona hizo un gran trabajo táctico en poner justamente mucha acumulación por dentro, 3 zagueros centrales más 3 medios casi que todo el primer tiempo. Entonces había siempre una superioridad de 6 contra 4, 6 contra 3. Allí para mí fue la clave de cómo le gana el partido Barcelona a Botafogo. Aquí explico unas pequeñas cosas que me llamaron la atención del juego. Barcelona arrancó con un 5-3-2, que fue lo novedoso del partido, que vemos claramente la disposición de los 3 medios, los 2 carrileros, los 3 volantes, 2 puntas descolgados. Uno de ellos tenía que descender para cerrar un rombo, como vemos acá con Joao Rojas. Aquí vemos la zona donde Barcelona se paraba, a veces tercio medio, a veces primer tercio, tratando de no hundirse tanto en ese primer tiempo, el 5-3 claramente. Y aquí hacía superioridades por dentro. 4 jugadores de Botafogo, Barcelona al hacerle un 3 contra 3 o 3-3, hacía 6 contra 4 por dentro y allí generó superioridad numérica
no pudo nunca liberar los pasillos internos Botafogo. Aquí vemos el 5-3-2 y achique. Entonces a Botafogo le quedaba jugar en largo, saltar ese bloque de 8 jugadores de Barcelona y generalmente le quedaban las bandas para tirar centros, en donde dañó poco, sobre todo en ese primer tiempo porque Barcelona controló muy bien. Aquí Barcelona presionando, nótese cómo descompone la línea de 3, línea de 4, hace 4 sobre 2 por dentro, un pressing y de ahí sale el gol. Recuperó rápidamente caer a zona lateral donde Joao Rojas tiene que generar el 1 contra 1. Aquí vemos el pase de Celis para Rojas y después ¿qué es lo que ocurre? Cae a zona lateral, mientras se da el duelo hay 3 que ocupan los 3 carriles de ataque centrales y uno que acompaña. ¿Les recuerda algo? Sí, el gol contra Argentinos Juniors. Esto es algo que Barcelona estimula mucho y que repite mucho en fase de ataque. Ya en el segundo tiempo armó un 5-4-1. Descompuso los 3 medios, armó una línea de 4 volantes con Castillo por Rojas y Barcelona siguió defendiendo, pero lo hundieron un poco más sobre su arco. Y aquí vemos cómo la presión de Celis, que jugó un partidazo, deja nuevamente buena renta. Rápido recupera, Carabalí va a pasar la línea de la pelota, aquí busca rápidamente la triangulación para buscar el hombre libre. Benedetto encuentra a Celis, Celis espera que pase la línea de la pelota el lateral y ya 3 atacando los carriles centrales allí. Uno de ellos Benedetto, que finalizaría con casi gol. Bueno, gracias a todos por estar allí. Siempre recuerden que este espacio es para análisis de funcionamiento, análisis táctico, sin pretender ser perfecto. Seguramente me equivoco y mucho, pero es para tratar de llegar a zonas donde normalmente no se llega en el comentario común del día a día, que es menos analítico, que es más emocional, que es más de decir sin analizar, que es más de decir lo que crees sin sustentarlo respecto de dinámicas del juego como acá pretendemos demostrarla. Gracias a todos, recuerden compartir, dejar sus likes e interactuar, viene bien para el crecimiento del canal y que crezca la comunidad. Ojalá y algún día seamos más los que vemos el fútbol de otra manera, no los que se quedan en lo superficial. Fuerte abrazo.